a medida que fuimos investigando un poco más, nos dimos cuenta de que hay distintos tipos de soledad. Mira, hablamos de la social, hablamos de la emocional, hablamos de la existencial y hablamos de la soledad positiva. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Testimonios. Hoy día estoy con Sofía, yo soy Esther y bueno, vamos a hablar de un tema muy particular, ¿cierto? Muy importante, muy interesante y todo va a partir con una pregunta para poder hacer que te quedes hasta el final. ¿Tú alguna vez te has sentido solo? Estoy seguro que la respuesta es sí, así que te animo a que puedas quedarte con nosotros porque vamos a hablar de este tema y lo vamos a desglosar, lo vamos a entender un poco mejor. Hicimos nuestras investigaciones porque queremos traerte buen contenido, así que partamos por lo básico. Por lo básico, ¿cierto? Ya, Esther, ¿qué es la soledad? ¿Qué es la soledad? Bueno, podemos definirla de bastantes maneras, pero yo creo que podríamos partir de lo más sencillo, ¿cierto? La RAE. La RAE, ¿cierto? Y la RAE, ¿qué nos dice? La soledad es, en su sentido más literal, la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Admitimos que esa definición de primera nos decepcionó un poco porque dijimos demasiado simple, claro, demasiado general, pero cuando fuimos investigando un poco más dijimos esta es la ideal porque resume muy bien todas las cosas que en unos minutitos más vamos a profundizar y me encanta la definición y me encanta que partamos por eso porque a veces usamos términos todos los días o conceptos para describir cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar realmente qué significa? ¿Cuál es el peso de lo que estamos viviendo? Y la soledad es algo muy común en los jóvenes. Y no solo en los jóvenes, de hecho, con lo que investigamos. En los adultos mayores hemos visto como al paso del tiempo, no sé, cuando se va la familia también experimentan una soledad. Exacto, y de hecho en toda edad lo podemos ver en los niños, adultos. Entonces esto de verdad queda para largo y queremos ya empezar con todo, de hecho, porque tenemos, como mencionábamos, distintas definiciones de tipos de soledad. Sí, cuando leímos la definición de la RAE, ya sí, nuestra primera impresión es un poco general, pero a medida que fuimos investigando un poco más nos dimos cuenta de que hay distintos tipos de soledad y el día de hoy les queremos hablar de 4 tipos de soledad que son las más presentes, son las más fáciles de identificar y vamos a partir con la soledad social, que probablemente es la más sencilla de asociar a estos momentos, que es esa soledad que tenemos, aquí tengo mis anotaciones, cuando nosotros nos sentimos aislados o nos sentimos como dejados de lado por un grupo. Y eso obviamente sucede con más frecuencia de lo que pensamos. Sí, de hecho me recordó cuando uno es pequeño y están haciendo los grupos de juego. Entonces de repente, vamos a empezar el juego y si uno no es considerado, ¿cómo se siente? Solo, marginado, como dejado de lado. Y eso igual te marca. Creo que ese tipo de soledad social es algo que a lo largo del tiempo uno sinceramente siempre quiere superar porque es incómodo. Yo creo y el detalle de esa descripción es que tú identificas un grupo de personas externas a ti y lo que pesa es que tú no eres parte de eso. Tú estás fuera, tú estás al margen, tú estás aislado. Ese es el primer tipo de soledad del que pudimos investigar a todo esto en una página, en un web virtual que se llama La Mente es Maravillosa y ahí estaban hablando de los tipos de soledad y partían con esa y es ideal porque realmente es de las más sencillas de identificar y es la más común o de las más comunes porque a todos nos sucede que estando en un lugar lleno de gente empezamos a ver la convivencia de distintos grupos y uno dice, pucha, que fome quizás no sentirme parte. Y eso que le genera a uno, ese malestar, esa sensación de, estoy solo. Y más terrible todavía, estoy solo en un lugar lleno de gente. Entonces, ese es el tipo de soledad social del que nos hablaba este blog. La segunda es la soledad emocional, que esa es
igual un poco fuerte, porque nos apuntaba a que tú sientes una soledad porque los vínculos que tienes con las otras personas o las conexiones pareciesen ser insuficientes. Claro, como que no hay algo profundo que te conecte con la persona de modo que tú digas, yo me siento acompañado. Exacto, no hay conexión. Sí, y ese es el punto, porque uno diría, ya, soledad emocional, es como que necesitas de otra persona. Pero imagínate, hay muchas personas a tu alrededor, pero nadie como que logra hacer ese vínculo profundo contigo. Como no conectas. Sí, exacto, no hay conexión. No. Sí, y es muy fuerte porque ¿qué es lo que genera sentirse solo a pesar de tener esas relaciones importantes o cercanas con familia o con amigos? Es que pareciese que tú no te sientes comprendido o sientes que no tienes en eso una compañía de calidad, como que te aporta algo. Exacto, como que realmente tú sientes su presencia y es como que literal, no te sientes solo, no sé claro. Cómo decirlo, pero es que no es solamente tener a alguien al lado, es como una conexión de verdad, pues que emocionalmente tú sientes una compañía. No es solo sentir una presencia al lado, sino es que tú me aportas en algo emocional. Y estamos juntas, no me siento sola porque tú, en este ejemplo, ¿cierto? Que estamos con la Esther, tú me apoyas, tú conectas conmigo y todo eso. Entonces, cuando uno carece de eso, estamos hablando de un tipo de soledad emocional. Y fíjate que no tiene que ver con que tú no tengas a alguien, sino que tu relación con esa persona como que no te da ese peso de sentirte verdaderamente acompañado. Y puede suceder con una pareja, con un amigo, con la familia. ¿Cuántas personas se sienten totalmente desconectadas de todas las personas que los rodean? Y es muy fuerte porque las personas más cercanas a las que uno los rodean son precisamente los vínculos fuertes emocionales. Sí, de hecho me recordó, es algo que no vamos a profundizar ahora porque ya lo hemos hablado en algunos capítulos anteriores, pero el tema de las redes sociales. Cuando estamos llenos de redes, literalmente hay mucha información, hay muchas personas a nuestro alrededor, pero aún así tú te puedes sentir solo. Entonces creo que en la actualidad tenemos una diversidad de sentimientos, sobre todo el tema de la soledad respecto a la relación social o relaciones de calidad en tu vida, de manera que cuando tú te relaciones con tu entorno no sea algo solo como superficial, sino que realmente haya algo que se sustenta en, no sé, en un vínculo que realmente tú digas, esta persona es parte de mi vida, no es solo alguien que yo conozco. O que solo acompaña por ahí. Sí, sino que es como cuando uno dice, no, él es un conocido o él es un amigo. Hay una relación más profunda, implica, no sé, confianza, implica intimidad, experiencias. Entonces, ese es el punto. La soledad no solo se basa en, claro, como tú decías, en un sentimiento, sino que en muchos aspectos a nuestro alrededor. Entonces, la soledad social como la emocional hablan de esto. Sí, es verdad. Y es muy fuerte el tema, sobre todo con lo que tú mencionabas acerca de vivir en una era explosiva digitalmente, donde pareciese que las relaciones entre nosotros son mucho más sencillas, más fáciles de sobrellevar, más rápidas, porque tú te conectas con una persona que está al otro lado del mundo y pareciese que está esa cercanía, pareciese que está esa conexión, pero no siempre es así. Y cuando uno no la tiene ese malestar de estoy solo. Quizás nadie me comprende, nadie me ayuda, nadie me entiende, y es sentirse verdaderamente solo, en soledad. Claro, y yo creo que aquí podemos llegar al punto de hablar de la soledad existencial. Sí, que era la tercera. Exacto, la tercera, que habla de un concepto ya más trascendental, porque va vinculado a la necesidad humana de entregarle el sentido a nuestra vida, ¿cierto? Porque yo creo que a todos nos ha pasado en la adolescencia que teníamos estos episodios donde decimos, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué estoy vivo? Literal. Y yo creo que se repite en todas las edades. Porque sí, adolescente y no tan adolescente. A mí me ha pasado y ya no soy adolescente. De hecho, en adultos, cuando, no sé, yo escuché de un familiar que estaba buscando un trabajo y decía, hoy, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque tal vez su sentido, su propósito en la vida estaba basado en el tema de su profesión.
pero cuando se encontró sin trabajo, no sé, tal vez lo despidieron, no me acuerdo bien, pero algo había pasado donde él dijo, oh, ¿qué voy a hacer con mi vida? Estoy solo. Tal vez no están, mi familia está en otra parte, no sé, por cosas de trabajo, pero yo estoy solo, ¿qué voy a hacer ahora? Y ese vacío como existencial es lo que lo hizo pensar, wow, algo me pasa. Claro, y uno le encuentra, porque uno puede decirse, ¿por qué preguntarse el por qué estamos aquí puede generar soledad? O puede generarse desde la soledad. La verdad es que a través de ese cuestionamiento constante tú vas desconectándote de todo, como que todo parece tener, o más bien no tener sentido, tanto tus esfuerzos, el por qué te levantas todos los días, las personas con las que te relacionas, tu trabajo, tus estudios. Entonces sientes esa desconexión que, admitámoslo, a veces también termina siendo lo que llena ese vacío o la soledad, porque podemos estar solos, pero aún así tener, por ejemplo, un aparatito como este que hace que la soledad sea más llevadera. Claro. Pero a través de estas preguntas existenciales, porque debemos admitir que son preguntas existenciales, uno se desconecta hasta de eso, como de qué me sirve, no sé, un teléfono, de qué me sirve mi trabajo, por qué estoy vivo. Eso de ya, como tú mismo decías, algo mucho más trascendental, algo mucho más profundo, y algo que además, irónicamente, casi como en un círculo vicioso, se intensifica mucho cuando tú estás solo, porque no sé si te ha pasado que en el momento en que tú estás aislado o solo, valga la redundancia, tus pensamientos explotan, fluyen demasiado y empiezas a dar una y otra vez vuelta a las mismas preguntas, o quizá empiezas a sacar respuestas, pero de cualquier cosa, que hasta las cosas más sin sentido se te empiezan a cruzar por la cabeza. La cosa es que eso se potencia igual cuando uno está solo, entonces realmente es como un círculo vicioso. No solamente ese cuestionamiento te lleva a sentirte desconectado de tus relaciones y desconectado de lo demás, sino que además se intensifica cuando tú estás solo. Literal. Y creo que en este momento podríamos ya conectarlo con el hecho de que no toda la soledad es mala. Exacto. De hecho, esa es el cuarto tipo de soledad de la que nos hablaba el artículo. Sí. Así, a ver, la soledad positiva, como se le conoce. Exacto, porque por ejemplo, uno podría decir, hay gente que dice, oh, necesito tiempo solo para poder organizarme o para poder realmente pensar, aclarar mi mente, tal vez, no sé, tomar un respiro. Tiempo para mí. Sí. Algo recreativo. Eso es necesario, entonces, todo el tiempo en soledad, o tal vez no solo el tiempo en soledad, sino que la soledad en sí puede ser mirada de dos maneras, algo que me pueda afectar o algo que yo puedo ocupar para mi provecho. Sí, y creo que hablar de eso igual es bien necesario, porque cuando utilizamos el término de soledad, obviamente está cargado de una connotación muy negativa, porque la solemos asociar ¿a qué? Por lo general, no sé si te ha pasado, pero cuando uno habla de soledad, como que lo primero que se le viene a la cabeza, al menos a mí, es depresión. Sí. Pero es porque uno asocia síntomas, ¿me entiendes? Uno asocia consecuencias. Entonces suele pasar que las dos cosas van conectadas, o si está una, por lo general está la otra, o se empieza a desarrollar en algún momento, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos hace eso? Como sociedad, tener la idea de que todas las soledades son malas. Y no es que aquí queramos quitarle la importancia o el peso de lo malo que puede llegar a ser la soledad, sino que poder dar esta raya al margen o esta línea separativa de decir, sí, hay una soledad muy mala que lamentablemente es la que más se conoce, lamentablemente es la que más se vive en los jóvenes, pero también está esta soledad positiva, donde, como tú bien dices, ocupas el tiempo que tú sabes que necesitas tener solo para algo productivo, desarrollar algún hobby, no sé, leer un libro, ver una película, respirar, cosas tan simples como respirar, salir a caminar. Eso igual a veces nos recarga como el ánimo, la energía, así como un día estoy muy desanimado, voy a salir, no sé, a caminar, y uno vuelve como inyectado así de emoción, de energía, de ánimo. Porque además que todos tenemos distintos, podríamos decirlo, maneras de pasar el tiempo o de disfrutar. Por ejemplo, yo tengo a una familiar que le encanta pasar tiempo sola. ¿Por qué? Porque tiene hobbies que se hacen solas. Por ejemplo, leer libros.
Le encanta. Claro. Sí, o escribir canciones. Entonces, bueno, el medio joven, hay talento ahí. Pero necesita de un tiempo a solas, como de concentrarse. Tal vez a veces, no sé, sale a pasear, ve como a su alrededor. Entonces, es necesario eso también para poder producir ciertas cosas. Uh-huh. En este caso, todo depende de cómo nosotros podamos ver la soledad. Y creo que en este caso, Sofi, hablando de los tipos de soledad, creo que yo me imagino los que están viéndonos, pensado, wow, ¿qué tipo de soledad yo estaré experimentando en este momento o he experimentado alguna vez en nuestra vida? Ya, a ver, parte tú. Mientras yo pienso. No. A ver. Mira, hablamos de la social, hablamos de la emocional, hablamos de la existencial y hablamos de la soledad positiva, para que también ahí la gente en su casa los recuerde, estas diferenciaciones. Sí. ¿Cuál es la que tú crees que has vivido quizás muchas veces en tu vida, o la que más fuerte te ha golpeado, o la que estás atravesando en este momento? Porque en realidad no lo sé. Déjame pensar yo también en la mía, pero te doy el pase para que inicies tú. Sí, creo que, bueno, la existencial no la voy a... Yo creo que todas la hemos vivido, entonces la verdad es que me gustaría enfocarme en la emocional, porque hace un tiempo atrás me pasó que me di cuenta que las personas que estaban siendo como significativas en mi vida, realmente no estaba, de mi parte no había como un vínculo, como un trabajo en eso. ¿A qué me refiero? Tengo una amiga que yo decía, esta persona siempre ha estado conmigo, siempre me ha acompañado, siempre me ha dado buenos consejos, se ha preocupado que esté bien. Y yo dije, ¿y yo me estoy mostrando de la misma manera, amiga? De hecho, me recordó, bueno, nosotros, yo creo que se imaginan acá, nosotros somos cristianos hablando de temas, y me recordó un versículo que decía, y que el que es amigo como que se muestra amigo. Lo estoy parafraseando. Y yo decía, wow, yo no me estoy necesariamente mostrando amiga. Y dije, claro, yo a veces me siento sola, pero yo tengo personas significativas a mi alrededor, y solo basta que yo me dé cuenta para qué usar este tipo de soledad que yo estaba sintiendo emocional para volverlo a, sí, esto es positivo, yo realmente tengo personas en mi vida y yo tengo que aprovechar eso y cultivarlo. Y en tu caso, Sofi, ¿qué tipo de soledad has vivido? ¿Alguna cosa que quieras comentarle a los que están aquí viéndonos? Yo creo que la que más me ha golpeado cuando era pequeña era la social. Sí. Siento que, no siento, sino que a mí me sucedía que en el simple hecho de ver a un grupo conviviendo, riendo, pasándola bien y simplemente congregados cerca mío, para mí verlos y no sentirme parte de, o no verme excluida con ellos, claro, me generaba un pesar, lo admito, sí. Me generaba un pesar. Yo creo que crecí con eso, porque hasta el día de hoy el hecho de andar sola, no sé, en la universidad, por ejemplo, que es obviamente donde mi vida se desenvuelve porque soy estudiante, también me ha pasado que a veces es incómodo para mí estar sola. De hecho, a mí no me gusta almorzar sola, no me gusta caminar sola por la universidad, tampoco me gusta mucho. Obviamente uno, si tiene que hacerlo, lo hace, pero está esa incomodidad. Y muchas veces ignoramos el hecho de que esa incomodidad es un sentir de soledad, de que te sientes solo. Sí. Y esa es la que al menos a mí me ha afectado mucho a lo largo de mi vida, y admito también que es algo que hasta el día de hoy me sigue pesando. Y bueno, ya habiéndonos expuestos sí, delante, queremos animar a que también ustedes se puedan preguntar qué tipo de soledad han experimentado, de qué forma se ha hecho presente o les ha afectado en su vida, no tanto para que no lo sé, lo comenten en los comentarios, sino para que también puedan ir aprendiendo ustedes a través de esto. Tal vez solamente conocías la soledad en la superficialidad, pero a través de esto también nos vamos conociendo un poco más qué tipo de situaciones nos desencadenan un sentir incómodo, qué tipo de situaciones nos hacen decir, hoy yo me siento solo, y qué difícil es decir, yo me siento solo. Pero aquí viene la buena noticia, porque
nosotros como cristianos sabemos que en realidad nunca estamos solos. Nunca. Y creo que ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, otra vez lo digo, que hay algo que cambia en nuestras vidas. Y desde el momento en que pasamos, bueno, todos pasamos por estos tipos de soledad, encontramos a alguien que está presente y además nos da promesas de que siempre está con nosotros. Decimos, esto es real. Por ejemplo, yo sé que tú tienes un versículo, lo estábamos conversando hace un tiempo, por eso siempre, de cómo es que Dios, donde sea que nosotros vayamos, donde sea lo que estemos viviendo, Él siempre está ahí y se preocupa de nosotros, sea fácil lo que estamos viviendo, sea difícil, sea un momento decisivo en tu vida, sea algo que estás viviendo hace mucho tiempo, el único que siempre está presente en nuestras vidas es Dios. De hecho, bueno, creo que podríamos partir por una promesa que al final hace Jesús. Al momento de que se va, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, dimensionar esas palabras y que no quede solamente como en una frase que dijo Jesús, es necesario porque realmente todos los días tienes que ser consciente de que Jesús te dijo, yo voy a estar contigo todos los días. Cuando tú estás triste y cuando tú estás feliz, cuando tú estás bien y cuando tú estás mal, cuando tú te sientas acompañada y cuando tú te sientas totalmente desamparada. Exacto. Yo sigo ahí. Y qué difícil es vivir esos momentos cuando tú te sientes realmente muy solo, estás pasando por algo que realmente te apesa y pensar, Dios me dijo que iba a estar conmigo, ahora ¿qué me falta? Es creer esto y obviamente ir con el Señor. Exacto, porque a pesar de que lo sabemos muchas veces, todo lo que vamos aprendiendo a través de la Biblia nos queda en una superficialidad que obviamente nos hace soltar o olvidar con mucha más facilidad las cosas que Dios nos va prometiendo. Sí. Y a pesar de que Dios dice, oye, Esther, o sea, ejemplificando, Esther, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué pasa? Que nosotros, por ser demasiado olvidadizos, no lo tenemos en consideración aun cuando nos sentimos solos. Sí, y en todas las cosas. Por ejemplo, uno estudia algo, o los que están trabajando, por ejemplo, si alguien está viendo y trabaja, hace algo y al otro día se olvida si es que no lo repite, si es que no lo tiene presente, si no lo refuerza. Entonces, es común. Es común olvidar las cosas. Lamentablemente no sucede, pero para cosas tan importantes como esta, tenemos que ser capaces de recordarlo todos los días. O reforzarlo. Reforzarlo constantemente. Y no solamente el tema de que Dios nos prometió una compañía, sino además todas las cosas que Dios promete cuando entra en nuestra vida, sí. ¿Cierto? Y eso es tremendo. Pero volviendo al tema de la soledad, y el versículo que yo quería compartir, se encuentra en Salmo 139, y obviamente está en Nueva Traducción Viviente, para que lo podamos entender. Un poco largo, pero me voy a ir saltándome algunos para poder marcar los que a mí más me impactan. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú, si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Y es tremendo porque ¿hacia dónde te está llevando? Quizás como a situaciones muy extremas, exacto. Sí. Pero ¿hacia dónde te quiere encaminar? A que literalmente en cualquier situación, la cotidiana y la inusual, la extrema o la más normal, por así decirlo, en cualquier caso, ahí está Dios. No hay forma de decir, no, aquí no está Dios. No, ahí está Dios. Sobre todo al final que dice, podría perderme a la oscuridad, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo escolarme de ti. Y es muy fuerte porque te lleva a decir, realmente no hay ni un solo lugar, no hay ni un solo momento, no hay ni una sola situación en la que Dios no te diga, yo estoy, o yo no estoy ahí, más bien. Ni una sola. En todas Dios te puede decir, pero yo sigo acá, pero yo todavía estoy aquí, mi presencia está contigo. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Y por qué nos sentimos solos? Porque todos estos tipos de soledad de las que hablamos también tienen que ver como con algo obviamente emocional primero, pero lo asociamos mayoritariamente también a una presencia física. Sí. De hecho, una de las descripciones de la soledad es que no hay nadie contigo. Entonces uno claramente lo asocia a que, si no hay nadie,
físicamente, entonces yo realmente estoy solo. Estoy solo. Pero en realidad, bajo estos términos, en la fe no tiene nada que ver una presencia física, no tiene nada que ver una presencia material. Se trata de que tú creas que Dios está contigo. Y Dios obviamente se demuestra, o sea, como que ¿a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, cuando realmente nos damos cuenta del amor que tiene hacia nuestra vida, podemos verlo en todas las cosas. Por ejemplo, mientras tú leías los versículos, creo que algo que me impactaba mucho es el amor de Dios. El amor de Dios cuando incluso teniendo tanta lejanía con Él en un principio, en este caso porque Dios es santo, nosotros no somos santos, pero por medio de su Hijo nos acercó y nos reconcilió. ¿Cómo es que nos amó tanto para ahora donde estemos? Va a estar con nosotros, va a acompañarnos, va a sustentarnos, va a levantarnos, va a animarnos, y está ahí porque Él nos ama. Y eso es mucho más profundo ahora que tocas ese tema, porque precisamente hablando de la soledad y de, ya llevándolo a este tema, tener a Dios lejos por causa de nuestro pecado, el hecho de que Jesús venía a entregarse también viene a romper con una gran esa soledad. lejanía o una Sí. soledad, porque precisamente era para acercarnos y no traernos solamente una cercanía, insisto, no se trata de una cercanía física, era algo mucho más profundo. Sí. Entonces, incluso hasta de eso podemos sacar que el sacrificio de Cristo vino a restaurarlo todo, incluso nuestra soledad espiritual, nuestra soledad emocional, y de hecho nuestra soledad social también es remecida a través de acercarse a Dios, porque Dios pone gente en tu vida. Así es. Que también puede edificarte, también te puede acompañar, puede venir a cubrir esa soledad social, esa soledad emocional y esa soledad existencial, y hasta te da una soledad positiva, pero mucho mejor, porque cuando uno es cristiano entiende que ese momento en el que uno dice necesito tiempo a solas, para mí en realidad es un tiempo entre Dios y yo, porque primero entiendo que nunca estoy solo, y segundo aprovecho ese tiempo de soledad, ¿para qué? Para estar con Dios, para hablar con Dios, para leer acerca de Dios, y uno se dispara. Sí. Uno crece y uno dice, no, pero es que yo no estoy solo. Así es. Y no me siento más solo. Nunca más. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios está conmigo. Y todo va en nuestra fe. Y bueno, como para ir culminando, yo creo que este tema da para mucho más. Y me imagino que los que nos están escuchando también han podido reflexionar un poco más de qué es la soledad y cómo se aplica en los distintos ámbitos de nuestra vida, los tipos de soledad. Exacto. Que ahora, de hecho, cuando los investigamos hay muchos más, obviamente. Sí. Pero estos quisimos recalcarlos porque creo que son los más comunes, y sobre todo los que en un público joven, adulto, de niños, lo viven. Soledad social, emocional, existencial, y creo que esto da para mucho más. Pero queremos dejarlos con este mensaje que, como decía Sofía, el único que quiso romper todo vacío en nuestras vidas fue Jesús, a través de esa reconciliación que hizo por medio de su sacrificio, para que ahora nosotros podamos ser plenos en Él y que Él sea suficiente para llenar todo vacío que haya en nuestra vida. Y otorgarnos esa compañía eterna que, insistimos, rompe toda soledad. Así que la invitación está, y este tema, como muchos otros, se pueden profundizar en cada capítulo de nuestro programa. Por eso los queremos animar a que se sigan conectando, que sigan comentando, mandando mensajes, sintonizándonos, y por favor sintonicen, compartan, háganlo todo para que a muchas personas les puedan llegar mensajes edificantes, de bendición y significativos como este. Así que queremos compartirle a través de nuestros testimonios, de la palabra, y obviamente estos temas importantes, muchas más cosas útiles para su vida. Así que le damos las gracias, ya nos despedimos y nos vemos en otro programa. Nos Adiós. vemos, chao.